¿Qué sucede cuando una niña de 8 años comparte su último trozo de pan con un niño hambriento y unas horas después se encuentra en un peligro mortal en medio de una ventisca helada? Lo que la salvó esa noche hizo que todo un barrio comenzara a creer en los milagros. Cuando María González, de 8 años, dividió su último trozo de pan con un vecino pequeño hambriento, nunca imaginó que, unas horas después, se encontraría a un paso de la muerte en la tormenta de nieve más terrible de los últimos 10 años. Todo había empezado tan ordinariamente, como miles de otras noches invernales en su pequeño pueblo de San Miguel, donde cada familia luchaba por sobrevivir, aferrándose a las últimas migajas de esperanza. Su casita en las afueras de la ciudad se parecía más a un cobertizo que a un hogar para personas. Las paredes de madera dejaban pasar el viento helado, las viejas ventanas temblaban con cada ráfaga y el único calefactor funcionaba a veces, ya que la electricidad se cortaba frecuentemente por falta de pago. La madre de María, Carmen, trabajaba como limpiadora en el hospital local por miserables $300 al mes. $300. Con ese dinero en América ni siquiera puedes alquilar una caseta para perros, y ellos tenían que mantener a toda una familia. El padre se había ido hace 2 años, sin siquiera despedirse. Simplemente desapareció una mañana, dejando una nota en la mesa de la cocina. Que no podía seguir viviendo así, que buscaba un mejor destino. Un mejor destino para él, por supuesto. Prefería olvidar por completo a su esposa e hija. Así era la solidaridad masculina en su caso. Carmen lloró toda una semana y luego reunió el valor y salió a buscar cualquier trabajo, solo para poder alimentar a su hija. Esa fatídica noche de diciembre, María, como de costumbre, estaba sentada en la ventana esperando a su madre de regreso del trabajo. Ya eran las 7 de la tarde y Carmen aún no llegaba. Generalmente regresaba a las 6, exhausta, pero siempre con una sonrisa para su hija. La niña sabía que si su madre se retrasaba, significaba que había problemas nuevamente con el salario. La administración del hospital podía retener el dinero durante una semana o incluso un mes, alegando algunas demoras burocráticas. ¿Y qué podían hacer las personas comunes? Soportar y callar. La nieve caía cada vez más densa, convirtiéndose de un suave polvo en una verdadera tormenta de nieve. El viento aullaba como una bestia hambrienta y la temperatura bajaba con cada hora que pasaba. María se estremeció y se acercó al refrigerador. Allí había un trozo de pan negro y una botella de leche, toda su provisión de comida hasta el día siguiente. Su madre siempre le dejaba algo para comer, incluso si ella misma se quedaba sin nada. De repente, alguien llamó a la puerta. María asomó la cabeza por la mirilla y vio a su vecina, la señora Rodríguez, de 70 años. La anciana sostenía en brazos a su nieto Pablo, de 3 años, y el niño lloraba amargamente. Los padres del pequeño se habían ido a trabajar a otro estado hacía un mes, dejándolo con su abuela, que apenas podía llegar a fin de mes con su mísera pensión. Al abrir la puerta, María entendió al instante de qué se trataba. Pablo lloraba de hambre. Su rostro pálido estaba demacrado, sus ojos hundidos y sus pequeños brazos temblaban de debilidad. La señora Rodríguez miraba a María con súplica en sus ojos, y la anciana no necesitaba explicar nada. En su barrio, todos se entendían con media palabra. Allí, cada día era una lucha por sobrevivir. María, sin dudar ni un segundo, trajo todo su pan y leche. Pablo se abalanzó sobre la comida, y su llanto se fue apagando poco a poco. La señora Rodríguez lloraba de gratitud, besando las manos de la niña y llamándola un ángel. María sonreía al ver cómo el pequeño finalmente comía, aunque su propio estómago se retorcía de dolor por el hambre. Cuando la vecina se fue, un silencio penetrante se apoderó de la casa. María se quedó completamente sola, sin comida, sin su madre, en una casa fría donde el viento aullaba a través de las rendijas en las paredes. Pero no se arrepentía de su acto ni por un segundo. Al contrario, su corazón se sentía en paz y caliente, a pesar de su estómago vacío. La niña se acercó a una pequeña imagen de la Virgen María que su madre había colgado sobre su cama. Era la única reliquia familiar que habían heredado de su abuela.
Arrodillándose en el frío suelo, María juntó las manos y comenzó a orar, como su madre le había enseñado. El tiempo pasaba dolorosamente lento. En el exterior estalló una verdadera tormenta, como el pueblo no había visto en muchos años. La nieve caía en una pared, el viento aullaba como 1000 demonios, y la electricidad parpadeaba de manera constante, amenazando con apagarse por completo. María estaba cada vez más preocupada por su madre. Los autobuses no circulaban en ese tipo de clima, y caminar desde el hospital a través de toda la ciudad era no solo peligroso, sino mortalmente arriesgado. A las 9:30 de la noche, la niña había perdido toda su paciencia. Carmen nunca se había retrasado tanto, ni siquiera cuando había problemas en el trabajo. Algo definitivamente había sucedido. Quizás su madre estaba atrapada en algún lugar, necesitaba ayuda, o quizá estaba yaciendo en alguna pila de nieve, congelándose en la soledad. María se puso su única chaqueta de invierno, que ya le quedaba pequeña y apenas se abrochaba sobre su cuerpo que había crecido durante el año. Se enrolló una vieja bufanda de su madre alrededor del cuello, que aún olía a su perfume, se puso un gorro de lana y se dirigió decididamente hacia la puerta. El miedo le apretaba la garganta, pero su amor por su madre era más fuerte que cualquier miedo. Al salir a la calle, María se dio cuenta de que había subestimado la fuerza de la tormenta. El viento la derribaba, la nieve le golpeaba la cara como miles de balas de hielo y la visibilidad era prácticamente nula. En solo 5 minutos de caminata, su chaqueta se empapó por completo, sus botas se llenaron de nieve y sus dedos se entumecieron tanto que dejaron de responder. Pero María seguía adelante con tenacidad, aferrándose a las cercas y a las paredes de las casas. Conocía el camino al hospital de memoria. Su madre a veces la llevaba con ella los fines de semana, cuando no había nadie que dejar en casa. Normalmente, ese camino tomaba media hora de un paseo tranquilo, pero en ese clima cada paso era una gran lucha. Después de recorrer varias cuadras, la niña se dio cuenta con horror de que se había perdido. Todas las casas en la Blanca Nevada se veían iguales, las calles se fusionaban en un laberinto sin fin, y los puntos de referencia familiares desaparecieron bajo un grueso manto de nieve. La pánica comenzó a acechar su corazón, pero María se esforzaba por mantener la calma. Lo que sucedió a continuación fue un punto de inflexión que cambió no solo su vida, sino también el destino de todos los que conocieron esta historia. No querrás perderte cómo una niña de 8 años se enfrentó a la muerte y qué la ayudó a sobrevivir en esa aterradora noche. María entendía que estaba en un peligro mortal. La tormenta se había convertido en un verdadero huracán que parecía burlarse de la pequeña niña perdida en un interminable infierno blanco. Sus piernas se hundían en la nieve hasta las rodillas y a veces hasta la cintura. Cada paso le robaba las últimas fuerzas. Su ropa empapada se había convertido en una coraza helada, inmovilizando sus movimientos, y su aliento quemaba sus pulmones con el aire helado. Trató de golpear varias puertas, pero la gente o bien dormía o simplemente no deseaba abrir la puerta a una niña desconocida a esa hora. En una casa, su urgente llamado fue respondido con un grito grosero detrás de la puerta, ordenándole que se marchara y no molestara a personas decentes. En otra casa, las luces se apagaron tan pronto como se acercó al porche. La gente prefería no involucrarse en los problemas ajenos, especialmente cuando una tormenta así rugía afuera. Al llegar a un pequeño cobertizo de una tienda abandonada, María se abrazó a la pared, tratando de protegerse del viento implacable. El frío penetraba hasta los huesos, sus dedos de manos y pies prácticamente no respondían, y sus párpados se volvían pesados por el cansancio. La niña sabía que si se dormía allí, es posible que nunca despertara. La vida en su pobre barrio le había enseñado que en invierno a menudo encontraban personas congeladas. Para no quedarse dormida, María comenzó a cantar una canción de cuna que su madre siempre le cantaba antes de dormir. La melodía familiar la calmaba un poco, recordándole su cálido hogar y los abrazos de su madre. Su voz temblaba por el frío, pero se aferraba obstinadamente a la canción, aferrándose a ese hilo que la conectaba con su hogar y la esperanza. De repente, a través del aullido del viento, escuchó algo increíble.
Primero pensó que era una alucinación causada por el frío y el cansancio, pero el sonido se hacía cada vez más claro. Alguien estaba cantando la misma canción de cuna que ella acababa de murmurar, pero no era su propia voz, era la voz de una mujer adulta, suave y cálida, llena de amor y cuidado maternal. La voz sonaba tan cerca, a solo unos pasos de ella, pero en medio de la nieve giratoria, María no veía a nadie. La canción era tan familiar, tan cercana, que el miedo comenzó a desvanecerse, dando paso a una sorprendente calma. Parecía que la propia melodía envolvía a la niña en una calidez invisible, protegiéndola del frío helado. La voz femenina cantaba con tal dulzura y amor que las lágrimas brotaron de los ojos de María. Pero algo extraño ocurrió. Las lágrimas no se congelaban en sus mejillas, como había sucedido antes. Por el contrario, su rostro parecía calentarse por alguna calidez interna que emanaba de la canción. Era inexplicable, pero la niña sentía que el frío se iba desvaneciendo. La voz se hacía más clara y María logró distinguir las palabras. La desconocida cantaba exactamente la misma canción de cuna que su madre, pero en su voz había tal profundidad y fuerza que la canción sonaba como una verdadera oración. Cada palabra calentaba su corazón, cada nota inyectaba nuevas fuerzas en el cuerpo cansado de la niña. María se levantó y dio algunos pasos hacia la voz, y entonces ocurrió algo asombroso. La nieve ya no le golpeaba en la cara con la misma brutalidad. El viento parecía haber disminuido a su alrededor, creando un capullo protector en el cual había calidez y tranquilidad. Cada paso se sentía más fácil que el anterior, y sus piernas ya no se hundían en la profunda nieve. La voz la guiaba suavemente, variando de volumen, señalando el camino correcto a través del caos blanco de la tormenta. Cuando María empezaba a dudar o sentía que se desviaba del camino, la canción se hacía más clara y sin error comprendía a dónde debía ir. Era como un juego en el que un guía invisible guiaba pacientemente a la niña perdida a casa. Sorprendentemente, María ya no tenía frío. El calor parecía emanar de la propia voz, envolviéndola en una manta invisible. Su ropa empapada parecía haberse secado, sus dedos eran de nuevo obedientes, y su cuerpo recuperaba la ligereza que no había sentido en horas. La niña caminaba con confianza, como si conociera ese camino toda su vida. El tiempo había perdido todo su sentido. María no recordaba cuánto había caminado. Parecía que había pasado una eternidad, o quizás solo unos minutos. Lo único importante era que la voz la guiaba de manera constante a casa, y ella lo sentía con todo su corazón. Una sorprendente confianza se estableció en su pecho, que todo estaría bien, que pronto vería a su madre y su pequeño, pero tan querido hogar. Su compañera invisible cantaba sin cesar, y su voz se volvía cada vez más maternal, cada vez más amorosa. María sintió que esta mujer se preocupaba por ella tanto como su propia madre. En la canción se escuchaban no solo las palabras de la cuna, sino algo más, un amor infinito, una voluntad de proteger y salvar. Poco a poco, entre la nevada comenzaron a surgir contornos familiares. Primero eran sombras bajinas, luego contornos más claros de edificios. María reconoció la casa de esquina con techo rojo, luego el viejo roble bajo el cual amaba jugar en verano, y finalmente su propio pasaje. Su corazón latía más rápido de alegría y alivio. Y finalmente apareció su pequeña casa de madera, iluminada por la tenue luz amarilla de la única lámpara en la ventana. En la entrada se movía una figura reconocible. Era su madre, Carmen, que había salido a la calle a pesar de la terrible tormenta, gritando el nombre de su hija en la noche vacía. Su voz se rompía por la desesperación y el miedo, buscando con la mirada a alguna señal de su niña. María gritó y corrió hacia su madre. En el mismo momento en que dio el primer paso hacia la casa, la voz de la desconocida se apagó tan repentinamente como había aparecido. Las últimas notas de la canción de cuna se disolvieron en el aullido del viento, dejando solo un eco cálido en el corazón de la niña. Este es el clímax de toda la historia. Todo lo que esperabas está sucediendo ahora mismo.
Quédate para ver lo que Carmen descubrió en la mañana siguiente y cómo ese descubrimiento transformó las ideas de todo un barrio sobre lo que realmente sucedió en esa noche increíble. Carmen abrazó a su hija con tanta fuerza que María apenas podía respirar. La madre lloraba y reía al mismo tiempo, cubriendo el rostro de la niña con besos, como si no pudiera creer que su pequeña estaba viva y a salvo. Las manos de Carmen temblaban mientras tocaba a María, verificando si se había congelado o if podía haber resultado herida esa horrible noche. «Querida mía, ¿dónde has estado?», explicó su madre preocupada, apretando a su hija entre sus brazos. «He buscado por todo el barrio, golpeando en cada casa, rogando a los vecinos que me ayuden a encontrarte. Don Carlos me trajo a casa con su camioneta a través de todo el pueblo, arriesgando su vida en esta tormenta, y cuando no te encontré en casa, casi me vuelvo loca de miedo». Carmen contaba, ahogada en palabras, cómo había corrido de un lado a otro buscando a su hija. Golpeó las puertas de todos los vecinos, pero la mayoría simplemente no abrieron, y aquellos que lo hicieron solo encogían los hombros. Incluso la policía local se negó a salir a buscar en tal clima, argumentando que era demasiado peligroso para sus oficiales. Así era su preocupación por la gente común. «Mamá, fui a buscarte porque llegaste muy tarde», explicó María, aún sintiendo la sorprendente calidez en su pecho. «Me perdí en la tormenta, pero luego escuché la voz de una mujer que me cantaba una canción de cuna y me trajo a casa. Ella estuvo a mi lado todo el camino y me mostró a dónde ir». Carmen frunció el ceño y miró a su hija atentamente. «¿Qué voz, querida?», preguntó con confusión. No había nadie en la calle, ni una sola alma. Incluso las personas más desesperadas se quedaban en casa. «La policía me dijo que en este clima no se puede sobrevivir más de media hora afuera. Seguramente te lo imaginaste». Pero María sacudía obstinadamente la cabeza. «No, mamá. Definitivamente escuché una voz. Esa mujer me cantó nuestra canción de cuna y me llevó a casa. Cuando caminaba junto a ella tenía calor, y la nieve ya no me golpeaba en la cara. Ella se preocupaba por mí, como tú». Carmen decidió no discutir con su hija. Lo más importante era que su niño estaba vivo y sano. Le sirvió a María un té caliente, la envolvió en mantas y no pudo dormir durante mucho tiempo, escuchando la respiración rítmica de su hija y agradeciendo al destino porque todo había terminado bien. Por la mañana, cuando la tormenta finalmente se calmó, Carmen salió al jardín para limpiar el camino de la nieve. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera de asombro. En la fresca y virgen nieve podían verse claramente dos huellas que conducían directamente a su casa. Una huella pertenecía a los pequeños pies de María. El patrón característico de las suelas de sus viejas botas rosas era bien conocido por su madre. Pero junto a las huellas de la niña, paralelas a ellas, había otra secuela: las huellas de una mujer adulta en zapatos elegantes. Estas impresiones eran sorprendentemente nítidas, como si las hubiera dejado hace solo unos minutos. Carmen se agachó en la nieve y examinó atentamente las huellas misteriosas. Sin duda, pertenecían a una mujer adulta, pero eran tan ligeras que apenas se hundían en la nieve. Las huellas de la niña María se hundían profundamente en la nieve blanda, mientras que las huellas de la mujer se encontraban prácticamente a la superficie, como si su propietaria pesara no más que una pluma. Siguiendo el camino de las huellas, Carmen comprendió que comenzaban de forma repentina en medio de la calle, como si la desconocida se hubiera materializado de la nada, y terminaban justo en el umbral de su casa, donde misteriosamente desaparecían. No había otras huellas en el jardín, solo estas dos sendas paralelas que iban de la tormenta directamente a su puerta. «María, sal aquí de inmediato», llamó su madre con voz temblorosa. La niña salió al jardín, aún en pantuflas y pijama, y vio las huellas. Sus ojos se agrandaron de asombro y luego resplandecieron de alegría. «Mamá, son las huellas de la mujer que me cantó la canción de cuna», exclamó María, señalando las impresiones misteriosas. «Esto significa que no me lo imaginé. Ella realmente estuvo a mi lado todo el camino». En ese momento se acercó la señora Rodríguez, sosteniendo en brazos al pequeño Pablo. La anciana parecía emocionada y el niño reía alegremente, extendiendo los brazos hacia María.
Carmen, ¿qué increíbles acontecimientos sucedieron la noche pasada? Preguntó la vecina anciana, incapaz de ocultar su asombro. No he podido dormir hasta la mañana, preocupándome por Pablo, porque le subió la temperatura y no había medicina. De repente, cuando amaneció, encontré en mi puerta un gran paquete con alimentos para niños, medicina para la fiebre y hasta nuevos juguetes para mi nieto. La anciana señaló su casa. Y lo más sorprendente es que desde tu entrada hasta la mía hay exactamente las mismas huellas extrañas que en su jardín, huellas ligeras de una mujer que parecen flotar en la nieve. He vivido 70 años, pero nunca había visto algo así. Carmen y María se miraron. El corazón de la madre latía tan rápido que ella lo escuchaba en sus oídos. «Muéstrame esas huellas», pidió, conteniendo su emoción. Se fueron hacia la casa de la señora Rodríguez. Y efectivamente, las mismas huellas ligeras de mujer llevaban desde el porche de María directamente a la puerta de la vecina, donde descansaba un paquete de alimentos y medicinas. Las huellas eran exactamente iguales, sorprendentemente ligeras y misteriosas. Al regresar a casa, Carmen se acercó a la imagen de la Virgen María en la habitación de su hija. Llevó un tiempo mirando la imagen de la Madre de Dios, luego se arrodilló lentamente. Las lágrimas corrían por su rostro mientras finalmente comprendía lo que había sucedido en aquella increíble noche. «Gracias, Santa Virgen», susurró entre lágrimas. «Salvaste a mi hija y ayudaste a nuestros vecinos en su dificultad. Siempre he creído, pero ahora sé que realmente estás con nosotros». María abrazó a su madre y también miró la imagen. En ese momento, un rayo de sol de la mañana se filtró a través de la ventana y iluminó el rostro de la Virgen María, y a la niña le pareció que la Madre de Dios le sonreía dulcemente en respuesta. La historia de cómo una niña en la tormenta fue guiada a casa por una voz celestial se difundió por todo el barrio más rápido que el viento. La gente venía a ver las huellas misteriosas que no se derretían durante varios días, como recordatorio de la maravilla que había ocurrido. Los vecinos que antes pasaban de largo ante el sufrimiento ajeno, de repente comenzaron a prestar más atención unos a otros. Desde aquel día, en sus vidas empezó un nuevo capítulo, lleno de fe, esperanza y ayuda mutua que aquella voz del cielo había traído a su mundo. Gracias por seguir esta increíble historia hasta el final. Si tocó tu corazón y te hizo creer en el poder de la fe y los milagros, asegúrate de darle like y suscribirte al canal, así no te perderás otras historias sorprendentes sobre cómo la fe puede cambiar la vida de las personas. Y en los comentarios cuéntanos, ¿ha habido momentos en tu vida donde sentiste la protección superior? Tal vez tú también tengas una historia sobre cómo una oración o un acto de bondad te llevaron a un milagro inesperado. Comparte tu experiencia. Tus historias inspiran y dan esperanza a los demás. Nos vemos en los próximos videos, donde continuaremos compartiendo sobre el poder de la fe y la bondad humana.